Entonces, ¿cuál es el problema? Como yo sé que varios están con su Biblia ahí abierta, y me gustaría también que estuviéramos proyectando acá los versículos del 1 al 5. Ahí está el problema. Ahí es donde Pablo identifica el problema en los Gálatas. Y podríamos decir resumidamente que es un error negar que el don del Espíritu es dado solo por la fe en Cristo. ¿Ya? Ahí es donde estaban equivocándose los Gálatas, estaban errando. Además de fe querían añadir otras cosas. Y eso es un error. Es un error negar que el don del Espíritu es dado solo por la fe en Cristo. Pero antes deberíamos preguntarnos, ¿qué es el don del Espíritu? ¿Qué es el don del Espíritu? Bueno, los antiguos profetas, los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado que Dios pondría su Espíritu habitando en su pueblo, como señal de la restauración que les daría en los últimos tiempos. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 44, Ezequiel 36, Joel capítulo 2. Ellos están anunciando lo que Dios va a hacer. Él iba a poner su espíritu en el corazón, ahí en las personas de su pueblo. Bueno, esta profecía se cumplió. Se cumplió. Y la leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Se ve cumplida esta profecía en la primera comunidad de cristianos de Jerusalén. Pero, cuán asombroso fue para ellos ver que el mismo Espíritu Santo que fue concedido a esta comunidad de origen judío, también le fue dado a los de origen gentil, griegos, romanos, sirios, etc. Todos los que estaban llegando a la fe en Cristo. Por ejemplo, así lo describe el apóstol Pedro al traer su informe a la iglesia de Jerusalén, luego de su encuentro con gentiles en la casa de un centurión romano, ahí sí, lo dije bien, centurión romano llamado Cornelio. Esto es lo que dijo Pedro. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Esto es lo que Pedro está contando a la iglesia de Jerusalén en el libro de Hechos, capítulo 11. Entonces, queridos hermanos, esto era lo que estaba sucediendo en las iglesias con miembros de origen gentil. No solamente judíos, también estaban llegando otras nacionalidades. Ellos habían recibido el don del Espíritu Santo, al igual que los de origen judío. Pero, con la predicación del falso evangelio que se introdujo en los Gálatas, estos estaban errando al negar que el don del Espíritu era dado solo por la fe en Cristo y empiezan a exigir otras cosas. Este es el problema que identifica el apóstol Pablo, y ahora sí me gustaría que estuviéramos viendo versículos del 1 al 5. Y necesita confrontar a los Gálatas para que puedan darse cuenta de su error. Les dice, oh Gálatas insensatos, por favor, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Ahí está el Evangelio, cómo se los presentó Él. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora en la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si en realidad fue en vano, aquel pues, o sea, hablando de Dios, aquel pues que les suministra el Espíritu, les da el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley? Como un cambio, tú me cumples, yo te cumplo, o por el oír con fe. Por supuesto, sabemos cuál es la respuesta. Estos Gálatas de origen gentil
estaban escuchando con fe, y así es como recibieron el Espíritu. Queridos hermanos, los Gálatas habían comenzado bien por el Espíritu, pero terminaron en la carne, o sea, confiando en las obras de la ley, errando al negar que el don del Espíritu es dado solo por la fe en Cristo. Esto me hizo recordar un juego clásico en los colegios que se llamaba el teléfono. No sé si alguna vez jugaron al teléfono. Un juego que consiste en que un mensaje se pasa así como en secreto, de forma oral, de un participante a otro, y cada uno a su vez lo transmite al siguiente. Me acuerdo en la sala de clase, ¿no es cierto? Pasaba el mensaje por todas las filas y llegaba al último. ¿Ya? En internet, gente ociosa, no sé, pero hay algunos ejemplos de cómo los participantes empiezan bien y terminan entregando un mensaje totalmente distorsionado. Hay registro de esto. Y encontré 3. Mire, mensaje original, decía así: el gato negro duerme en el sofá de la sala. Escuche cómo terminó. El pato ciego come en el parque de la casa. Nada que ver. El segundo: María compra manzanas en el mercado cada mañana. Termina como: María canta canciones en el mercado cada semana. Y las manzanas ya se fueron. Se las comió, parece. Dio hambre cantar. El tercero: el perro ladró toda la noche por el ruido de los truenos. Y termina como: el cerdo voló sobre la noche con los dueños. Nada que ver, nada que ver. Bueno, con los Gálatas había ocurrido algo parecido. Ellos recibieron este mensaje: Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado, ¿cierto? Como Pablo le está recordando en el versículo 1. Esos fueron los inicios de ellos, su conversión. Ese es el mensaje que recibieron. Además, por las preguntas que Pablo hace en el versículo 2 y 5, podemos ver que ellos recibieron el Espíritu y disfrutaron milagros por el oír con fe. Pero terminaron por exigir obras de la ley para considerar a los de origen gentil como justos delante de Dios. No es suficiente tu fe en Cristo, debes pasar por el rito que todo judío debe hacer, todo varón judío a los 8 años de nacido. Y si no te lo hicieron de niño, pues no te toca de adulto. Con eso ellos creían que pasaban a ser personas aceptables delante de Dios. Ellos erraron al negar que el don del Espíritu es dado solo por la fe en Cristo. Queridos hermanos, no seamos tan duros con los Gálatas, porque estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo para cuidar la fe de la Iglesia de Cristo también en nuestros días, para nosotros. Déjenme contarle, a veces sucede que cuando hermanos o hermanas llegan un tiempo en su vida cristiana, empiezan a avanzar, empiezan a crecer, comienza a surgir un espíritu de superioridad sobre otros. Y sin decirlo abiertamente, pero sí se puede notar en el corazón que hay obras de la ley que comenzamos a exigir y hacemos una distinción entre cristianos de primera y de segunda categoría. Los de primera son los que más se parecen a mí, obviamente. Se parecen a mí, que hago esto, esto y esto, ¿cierto? Por Dios. Y los de segunda son los otros diferentes a mí, los que no hacen tanto esto y esto por Dios. Y de esta manera, igual que los Gálatas, estamos olvidándonos que Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado por todos. Y aquel, pues, que nos suministra el Espíritu y hace milagros entre nosotros, lo hace solo por el oír con fe. Entonces, querida Iglesia, El Salvador, este mensaje es para nosotros, porque el Espíritu Santo nos ama tanto
que esta mañana nos habla por medio del apóstol Pablo para que no nos desviemos del verdadero evangelio y nos advierte del error de los Gálatas, al negar que el don del Espíritu es dado solo por la fe en Cristo. De modo que aquello que abre la posibilidad, escuche bien, aquello que abre la posibilidad de ser ministrados por el Espíritu Santo es solamente el oír con fe en Jesucristo el mensaje de su Evangelio. Por lo tanto, no nos cansemos de escuchar una y otra vez este mensaje, porque es poder de Dios para salvación de nuestras vidas. No hay otro método. Dios no nos va a suministrar el Espíritu ni a hacer milagros entre nosotros porque cumplamos con las obras de la ley. O sea, con un buen comportamiento moral o religioso. Y aquí quiero abrir un paréntesis. ¿Significa que hay libertad para pecar? Esperemos los capítulos 5 y 6, donde Pablo va a darnos respuesta a esta pregunta. Pero me gustaría adelantar diciendo que el don del Espíritu que se nos ha dado realiza una obra de santidad en nosotros. Cierro paréntesis. El otro día, por ejemplo, un par de hermanos de esta iglesia me decían, queremos crecer más en nuestra fe, ser más estables, profundizar más en el conocimiento bíblico de Dios. Otro hermano se preguntaba cuál sería su don que Dios le dio para edificación de su iglesia, y en la conversación descubrió que era el don de servicio. Y está desarrollando su don, ofreciéndose para servir en cosas que tal vez nadie ve, pero ahí está él, sirviendo. Eso es obra del Espíritu. No les nació bajo la amenaza de la ley, sino por oír con fe el Evangelio de Jesucristo, quien los amó y se entregó a sí mismo por ellos. Porque, queridos hermanos, sería un error negar que el don del Espíritu es dado solo por la fe en Cristo. Sería bueno que nos hagamos estas preguntas. ¿Haces tu distinción entre cristianos de primera y segunda categoría entre tus hermanos de la iglesia? Quizá te has puesto a exigir o a amenazar con la ley para intentar conseguir cambios en los demás. ¿Qué te parece si dejamos que sea el Espíritu obrando por medio del oír con fe en nuestra propia vida y en las de los demás? Esto significa que para estar alineados con el método de obrar que Dios tiene, debemos comunicar este Evangelio para que otros también lo oigan con fe. Entonces cada uno de nosotros como cristianos debería tener muy claro qué es el Evangelio para poder comunicarlo y vivirlo con otros. Que Dios nos ayude en esto, queridos hermanos. Amén. Amén. Entonces tenemos identificado el problema de los Gálatas. Ellos negaron que el don del Espíritu es dado solo por la fe en Cristo y empezaron a exigir obras de la ley. ¿Cuál es la solución? La solución la vemos entre los versículos 6 al 14. Así que atención ahí. La solución es recuperar el Evangelio anunciado a Abraham. ¿Y por qué digo recuperar? Porque Pablo va a demostrar que el Evangelio no es un invento suyo o un mensaje distinto del Antiguo Testamento. Paréntesis, ¿cierto? Algunos dicen o piensan que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios, como diferente del Nuevo Testamento. Pero veremos con Pablo, y nos va a demostrar, que el mismo Evangelio que anunció Dios en Cristo había sido previamente anunciado en el Antiguo Testamento. Por eso es que la solución al problema de los Gálatas era recuperar ese Evangelio, recuperarlo. Y Pablo inmediatamente, versículo 6, está citando el Antiguo Testamento. Está citando Génesis 15, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Lo leímos en el culto también, ¿se acuerdan? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Abraham, en el
capítulo 15, todavía no se había circuncidado. Eso va a venir después, en el 17. Tampoco tenía la ley de Moisés, que vino muchos años más tarde. Abraham solamente le creyó a Dios y le fue contado como justicia. O sea, fue considerado justo delante de Dios, solo por creerle. Por eso el apóstol Pablo explica esta manera de obrar que Dios tiene con Abraham para extenderla también a las naciones, o sea, a los gentiles, o sea, a nosotros. Diciendo del 7 al 9, versículos 7 al 9, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, o sea, el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Luego, mostrando esta parte, tiene que advertir a los que querían poner su confianza en las obras de la ley, con la sentencia que leemos en el libro de Deuteronomio. Eso es lo que Pablo está citando. Deuteronomio 27, versículo 26. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, como hablándole a estos gálatas que querían confiar en las obras de la ley, tiene que decirles, no se trata de cumplir a medias la ley. Si desean negar a Cristo y buscar la justicia en las obras de la ley, el estándar de Dios es que cumplas todas las cosas escritas en el libro de la ley. Todas. De lo contrario, serás maldito o maldita. Pero Dios ya había previsto esta imposibilidad del ser humano para salvarse y ser justificado mediante las obras de la ley. Entre paréntesis, la ley nunca tuvo ese propósito. Por eso, antes que Pablo, el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dijo, el justo por la fe vivirá. Eso es lo que Pablo está citando en el versículo 11. El justo por la fe vivirá. Y luego en el 12 nos va a decir cuál es la raíz del problema de vivir por la ley. Me gusta la ley, quiero vivir por la ley. Podrá pensar algún gálata. Bueno, en el versículo 12 nos dice, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Citando a Levítico, el libro de Levítico, capítulo 18. Entonces, cuando tú decides vivir por la ley, por las obras de la ley, tú no estás confiando en Dios cuando intentas ser justificado por ella, sino que te vales de tu propio desempeño religioso o moral para ser considerado justo o justa delante de Dios. Pero no funciona así, porque el justo por la fe vivirá. Bueno, entonces le preguntamos a Pablo, igual que la semana pasada, bueno, ¿qué pasó con la ley? Igual que la vez pasada, la ley nos trae malas noticias. Malas noticias. Ya vimos que el que no cumple todas las cosas escritas en el libro de la ley será maldito o maldita ante Dios. Y el apóstol Pablo reconoce que esa era nuestra condición, pero nos explica la manera como Dios nos libera de la maldición de la ley por medio de Cristo. Y esto es lo que leemos en los versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose Él hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. A fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Mediante la fe. Pablo está describiendo el glorioso intercambio del Evangelio.
Aleluya. Nosotros que no cumplimos la ley y estábamos bajo maldición ante Dios, fuimos sustituidos, o sea, reemplazados por el único que sí cumplió toda la ley, pero se hizo maldito, tomando nuestro lugar, colgado de un madero en la cruz. Pero esto era necesario para que se cumpliera el propósito del versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, aquí estamos, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. El Espíritu de Dios entonces es dado mediante la fe en la obra sustituta que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En esto consiste el Evangelio que le fue anunciado a Abraham. Recuperarlo sería la única solución posible para el problema de los Gálatas. Cuando meditaba en esto, tuve un flashback, como un recuerdo así de la infancia. Recuerdo haber visto una publicidad en la tele. Pasé buenas horas viendo tele cuando niño. Una publicidad de unas servilletas que tenían mucho poder de absorción, que de solo poner un barquito de papel hecho con esta servilleta, algunos se ríen como se están acordando, sí, no quería dar el nombre, pero hacían un barquito de papel hecho con una de estas servilletas y lo ponían en un río o en una laguna y empezaba a sonar como, y la servilleta absorbía toda el agua, dejando el lugar completamente seco. Obviamente eso era una exageración. Pero lo que no es una exageración, sino una realidad, es que Cristo crucificado tuvo el poder para absorber completamente la maldición que la ley nos da por no cumplir con ella. Y mediante la fe, Dios aplica ese poder en nosotros que hemos creído en Jesucristo. Por esta razón, Dios puede hacer habitar su Espíritu, que es santo, tan santo como Él, en nosotros. Porque delante de Él, al estar en Cristo, o sea, unidos a Cristo, todo el pecado fue absorbido por Él en la cruz. Todo el pecado, el pasado, el presente y el futuro. Todo el pecado fue absorbido por Cristo en la cruz. ¿Significa que nunca vamos a pecar? No. No significa eso. Significa que nuestra justificación ante Dios ya no está en juego. Que aunque pequemos, Dios ya no nos trata según lo que la ley nos da, sino según lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Tenemos su gracia, tenemos su perdón, por medio de la fe y no por medio de la ley. Porque la maldición ya fue absorbida completamente por Jesús, tomando nuestro lugar en la cruz. En esto consiste el Evangelio que le fue anunciado a Abraham. Queridos hermanos, para el judío que rechazaba a Cristo y que veía en la ley de Moisés un camino para su salvación, leer estas palabras de Pablo era algo indignante o escandaloso. Pero déjame decirte que tal vez nosotros no estamos tan lejos de escandalizarnos con el Evangelio. Si pensamos que Dios puede justificar por medio de la fe a alguien que cometió graves pecados de connotación social. Quizá aquí hay algunos que fueron víctimas del pecado de otros en su niñez, o tal vez no hace mucho tiempo atrás. O tal vez tú mismo fuiste alguien que dañó gravemente a otros con tu pecado. Un judío que rechazaba a Cristo hubiera dicho que pague por su pecado. Tal vez en tu corazón tú estás diciendo lo mismo. O pensando que si eres el que dañó gravemente a otros, tú debes pagar por tu pecado.
Pero querido hermano, la maldición que trae el quebrar la ley de Dios es imposible de absorber completamente para un ser humano. Por eso el ser humano es condenado a la muerte eterna, una eternidad en el infierno. A menos que honestamente se arrepienta de su pecado delante de Dios y por medio de la fe reciba de Cristo la absorción completa de la maldición de su pecado en la cruz. Esto es el Evangelio recuperado que le fue anunciado a Abraham. Entonces, si Cristo tuvo una muerte sustituta por nosotros en la cruz, es decir, intercambiando nuestro lugar por el suyo delante de Dios, entonces podemos poner el pecado de otro que me dañó en las manos de Dios, para que Él decida si en su gracia rescata al pecador dándole a conocer a Jesucristo o le da lo que merece de acuerdo a la ley. Probablemente algunos de los primeros cristianos tuvieron que lidiar con esto en su corazón al ver llegar a Pablo, quien era el asesino de algún familiar o amigo suyo. Pero por otro lado, si Cristo tuvo una muerte sustituta por nosotros, intercambiando nuestro lugar por el suyo delante de Dios, absorbiendo toda nuestra maldición en la cruz, como creyentes en este Evangelio, podemos dar pasos de restauración en favor de otros. En un acto honesto de arrepentimiento, acercarnos a las personas que dañamos con nuestro pecado, reconocer nuestro mal y pedirles perdón. Podemos hacerlo, ¿sabe por qué? Porque la maldición de la ley fue quitada. Ya no hay nada que demostrar ni que aparentar ante los demás. En Cristo está nuestra justificación. Y al acercarnos al otro que dañamos para reconocer el mal y pedir su perdón, es reconocer la obra del Espíritu que recibimos mediante la fe. Déjame hacer estas preguntas. ¿Te cuesta aceptar la idea de que Dios puede perdonar a alguien que te dañó con su pecado? Sé que no es fácil, pero entrégale a Dios la decisión. Suéltalo, entrégale a Dios esa decisión. Que Él decida si rescatarlo o condenarlo. Aunque déjame decirte que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y se rinde a los pies de Jesús, recibiendo el Espíritu Santo. Por otro lado, ¿te cuesta aceptar que ya no hay maldición sobre tu vida como cristiano o cristiana, a pesar de haber dañado a otros con tu pecado? Tal vez dañaste a tus amigos, a tus hijos, o a tu esposo o a tu esposa, y te pesa dolorosamente haberlo hecho. Entonces mira a Jesús crucificado, llevando la maldición que tú merecías para que puedas recibir el perdón de Dios y vayas a procurar la reconciliación con aquellos que tu pecado dañó en el pasado. Para ir concluyendo, queridos hermanos, entonces, el malentendido de los Gálatas fue negar que el don del Espíritu es dado solo por la fe en Cristo y comenzaron a exigir obras de la ley para ser considerados justos delante de Dios. Pero la solución fue recuperar el Evangelio de siempre, el mismo que le fue anunciado a Abraham. Y puede ser que esta mañana algunos crean que el Evangelio es un mensaje que sirve de entrada a la fe cristiana. Sí, yo conozco el Evangelio, una vez me lo predicaron, ahora soy cristiano. Pero una vez dentro, ya le corresponde a cada uno ganarse la justificación por medio de las obras de la ley. Eso es un error, queridos hermanos. El Espíritu nos enseña por medio del apóstol Pablo que el Evangelio es tanto la puerta de entrada como el camino por el cual transita toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana, para que podamos recibir la promesa del Espíritu mediante la fe y no las obras de la ley. Entonces, ya que el Evangelio es la puerta de entrada y camino por la cual transita toda nuestra vida cristiana, es necesario
que nos lo estemos recordando constantemente unos a otros. A veces se nos olvida, más que a veces, muchas veces se nos olvida y necesitamos recordarnos el Evangelio. También es importante conocerlo y profundizar en el Evangelio para que gocemos la nueva vida del Espíritu al oír con fe. Entonces, me gustaría poner la otra diapositiva. Ahí está. Y este es el Evangelio. Que Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz, para que tú y yo seamos libres de la maldición que nos condenaba la ley y recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En pocas palabras, Cristo vio nuestra condición, vio la situación de su pueblo y obedeciendo a su Padre dijo, yo me hago maldición para que ellos puedan ser benditos. Cristo fue hecho maldición para mi bendición. Amén. Oremos al Señor.